Hay sucesos que marcan la historia de un país, y no solo por su brutalidad, sino por las complejas redes de poder que de repente sacan a la luz. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos clave, la masacre de El Haro, en Colombia, en 1997. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la que lo mueve todo, es tan simple como terrible. ¿Cómo es posible que algo así ocurriera? Porque, ojo, no hablamos de un ataque de unas horas, hablamos de un asedio que duró 8 días. Entender cómo fue posible es entender una pieza fundamental del conflicto colombiano. Vale, antes de meternos en las complejidades, vamos a poner los datos sobre la mesa. Los hechos, puros y duros. Estamos entre el 22 y el 30 de octubre de 1997. Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las SACCU, toman por completo el corregimiento de El Haro. El resultado, devastador: asesinatos, torturas, más de 1.400 personas forzadas a abandonar sus casas y un pueblo, prácticamente borrado del mapa. Para entender por qué pasó esto, lo primero es entender dónde pasó. Así que vamos con la primera capa de esta historia, la importancia estratégica de la región. Es que El Haro no era un lugar cualquiera. Está en pleno nudo de Paramillo, que para cualquier grupo armado era y es una auténtica joya geográfica. Pensemos en este corredor montañoso como una autopista natural para el narcotráfico y el contrabando de armas, que conecta el interior del país con las costas. El objetivo que declararon los paramilitares era muy claro: quitárselo a las FARC. ¿Y esta cita? Esta cita de Carlos Castaño, el cerebro de la operación, lo dice todo. Es que no se esconde. Es una declaración de intenciones en toda regla, un desafío directo al Estado y a la vez una justificación para su expansión violenta. El nudo de Paramillo era un trofeo, y estaban dispuestos a absolutamente todo para conseguirlo. Pero claro, aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo se organiza una operación militar de este calibre durante más de una semana sin que nadie se entere? Y esto nos lleva a la siguiente pieza del puzzle, la presunta red de apoyo que lo hizo posible. Y aquí aparece un concepto clave: las convivir. A ver, oficialmente, sobre el papel, eran cooperativas de seguridad privada creadas bajo el amparo de la ley, totalmente legales. Sin embargo, lo que ha salido a la luz en los juicios, según muchos testimonios, es que presuntamente funcionaron como una especie de tapadera. Una fachada para legalizar el apoyo a los grupos paramilitares, canalizando dinero, armas e inteligencia. Y el proceso, según se ha confesado en los tribunales, era alarmantemente sencillo y demostraba una supuesta coordinación institucional que pone los pelos de punta. Primero, la Cuarta Brigada del Ejército daba el visto bueno, y con ese aval militar, segundo paso, la gobernación de Antioquia de aquel entonces, supuestamente, agilizaba la aprobación. Una colaboración que, digamos que borraba por completo la línea entre lo legal y lo ilegal. Claro, con el paso de los años el silencio se fue rompiendo. Las voces de los propios actores del conflicto empezaron a hablar ante la justicia y a dibujar un panorama muchísimo más complejo, que implicaba a las esferas más altas del poder. Esta cronología lo muestra perfectamente. La verdad ha sido como un goteo, emergiendo muy lentamente. Ya en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración. Pero ha sido en estos últimos años, con las confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP y otros tribunales, cuando el foco se ha puesto sobre nombres y apellidos muy concretos. Y aquí es donde las acusaciones se vuelven muy específicas y apuntan muy alto. Un ex paramilitar, Francisco Villalba, declaró que el entonces gobernador, Álvaro Uribe, le felicitó por la operación. El propio Salvatore Mancuso ha llegado a afirmar que Uribe siempre tuvo conocimiento de la masacre. Y otros testimonios señalan a su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, como una pieza clave en toda esa red de apoyo. Son, como se puede imaginar, acusaciones de una gravedad enorme que a día de hoy la justicia sigue investigando. Entonces, después de más de 25 años, ¿qué queda de todo aquello? ¿Cuál es el legado de El Haro hoy en día? A veces la justicia no es algo abstracto, a veces toma formas muy concretas, como este número, 800 hectáreas. En 2024 el Estado por fin tituló formalmente estas tierras a 35 familias víctimas de la masacre. Les dio al fin seguridad jurídica sobre el lugar del que un día fueron expulsadas. Es un acto de reparación material, desde luego. Pero quizá el punto más importante, el legado legal, es este. La masacre del Haro fue declarada crimen de lesa humanidad. ¿Y qué significa esto? Pues algo fundamental, que no prescribe, nunca. Da igual cuánto tiempo pase, la búsqueda de responsables puede y debe continuar para siempre. El caso sigue abierto en la JEP, y el propio Estado colombiano, en un acto simbólico muy potente, ha pedido perdón públicamente, reconociendo su responsabilidad. Y todo esto nos deja con una reflexión final.
La historia de El Haro es la de una verdad que se ha abierto paso a empujones durante décadas y plantea una pregunta fundamental, no solo para Colombia, sino para cualquier sociedad que se enfrenta a las heridas de su propia historia. ¿Cómo se repara lo que parece irreparable? Y sobre todo, ¿qué le debemos a la memoria de las víctimas para poder de verdad construir un futuro diferente?